Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata, y Antel. Compra tus entradas para espectáculos en tiqueantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Somos Uruguay TV. El gusto enorme de saludarlos, de recibirlos nuevamente. Y hoy en un día muy especial porque estamos cerrando el ciclo 2013 de Somos Uruguay TV aquí a través de la pantalla de BTV para todo el país y para todo el mundo. Hoy un programa con muchos contenidos. Vamos a estar hablando de impuestos con el director general de rentas. También hablaremos del sistema aduanero, no solamente en Uruguay, sino también en el mundo. Y hoy también la presencia de algunos precandidatos para hablar del país productivo. Así que tenemos un muy buen programa para compartir con ustedes. Antes, algunas recomendaciones que les hacemos siempre a través de la pantalla de BTV. Los programas de Somos Uruguay, ustedes ya pueden acceder a los 11 programas que tuvimos en este ciclo 2013 a través de la página web de Somos Uruguay, que es www.somosuruguay.com.uy. También nos ubican en las redes sociales, a través de Facebook y también en Twitter. Y una recomendación muy especial que le hacemos: si sos cliente de Antel, podés comprar tus entradas para espectáculos de forma práctica y sencilla. Entrá a tiqueantel.com.uy o envía un SMS al 456. Allí vas a asegurar tu lugar en el show. Antel, avanzamos juntos. Y ahora, como lo hacemos habitualmente en el comienzo del programa, estos son los avances para el programa de hoy. Aumentó la recaudación en 2013. Impositiva ajusta los controles para evitar la evasión. Avanza la facturación electrónica. Recibimos en la entrevista central de Somos Uruguay TV al director general de rentas, contador Pablo Ferreri. La realidad aduanera en América y en el mundo. Visitaron Uruguay las nuevas autoridades de la Asociación de Agentes Profesionales de Aduanas de las Américas, ASAPRA, informe especial. Para cerrar el primer ciclo de Somos Uruguay TV, nos adelantamos al 2014, año electoral. Los precandidatos iniciaron su carrera presidencial. Entre sus propuestas, hoy hablamos de las claves necesarias para un país productivo. Continuamos aquí en Somos Uruguay TV y con el gusto enorme de recibir al director general de rentas, al contador Pablo Ferreri. Ferreri, muchas gracias por aceptar la invitación y poder conversar de un tema que a los uruguayos nos interesan y mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí en Somos Uruguay TV. Pablo Ferreri, hombre de izquierda, militante del Frente Amplio, 38 años, ocupa el máximo cargo dentro de la Dirección General Impositiva. Y algo que de repente, no sé si se lo preguntaron, pero para una persona joven que tiene evidentemente ambiciones políticas, porque usted milita directamente en un partido que es gobierno por segundo periodo consecutivo, ¿es cómodo ser el director de Impositiva? Bueno, yo creo que bajo ningún contexto es demasiado cómodo ser el director de rentas de un país. El cajero, el que tiene que cobrar los impuestos. El cobrador, le dicen. Nunca es la persona más amada en ninguna sociedad. En la uruguaya no es la excepción. Pero yo creo que eso no afecta el trabajo político, sobre todo cuando entendemos la política con mayúsculas y no con minúsculas. Si uno pensara la política con minúsculas, en el próximo cargo, pensando en el próximo beneficio que uno obtendría de la función política, probablemente no sería este un buen lugar. Ahora bien, si pensamos en la política con mayúsculas, es decir, en la posibilidad de transformar la sociedad, de generar beneficios, de generar cosas positivas para todos los ciudadanos, yo creo que la DGI
la administración tributaria es un lugar fundamental. ¿Por qué? Porque es donde se recaudan los dineros necesarios para financiar la vida en sociedad. Es decir, ningún servicio público, ninguna política pública podría llevarse adelante si no se recaudaran los dineros necesarios para financiar estas actividades. Por lo tanto, yo me siento muy contento, muy orgulloso de poder ayudar con mi humilde granito de arena a que la sociedad uruguaya pueda avanzar cada día a estadios mayores de progreso, de felicidad para los uruguayos. Entonces, déjeme decirle que realmente estoy muy contento de, entendiendo la política con mayúsculas y no pensando en el próximo cargo, estar muy contento donde esté. Cuando le ofrecieron el cargo, ¿lo tuvo que pensar mucho o aceptó enseguida? Bueno, ese ofrecimiento ocurrió en un viaje en el verano del 2010 entre Araminda y Montevideo. En Araminda tiene en la casa de veraneo el actual ministro de Economía. Nos veníamos juntos de un fin de semana de veraneo y después del shock inicial, donde casi choco en la carretera, obviamente, no hubo que pensarlo demasiado porque los desafíos me parece que es bueno encararlos cuando uno se tiene confianza, cuando se tiene fe, y este fue el caso, así que bueno, acá estamos, casi 4 años después, muy contentos de la decisión tomada. Y evidentemente que a nivel político esta decisión que tomó tuvo su repercusión. Usted integró la Comisión de Economía en cuanto a la evaluación del futuro programa del Frente Amplio en el reciente Congreso de la coalición de izquierda. ¿Cómo asumió ese compromiso también, ya ahí trabajando más como dirigente político, ¿no? Sí, eso obviamente es una tarea que ocurre en paralelo y por fuera de lo que tiene que ver la actividad en la Dirección General Impositiva. El cargo público que circunstancialmente me toca ocupar es en nombre de todos los uruguayos y es en beneficio de la sociedad en su conjunto. Obviamente la actividad político-partidaria no tiene absolutamente nada que ver con esta actividad. Yo soy militante frente amplistas desde hace mucho tiempo y en ese carácter concurría a la Comisión de Economía, donde finalmente, así como en otras comisiones que discutieron todos los aspectos programáticos del futuro gobierno del Frente Amplio, de otro gobierno progresista, es que se llegó a consensos importantes y hacen que hoy por hoy el programa del Frente Amplio no sea de nadie en particular porque es de todos los Frente Amplistas. Entonces nosotros creemos que es una excelente herramienta para poder impulsar al país a nuevos estadios de desarrollo, generando cada vez mayores posibilidades de crecimiento, con redistribución, con más equidad y justicia social. En esa Comisión de Economía obviamente hubo aspectos diversos para tratar, en los cuales finalmente llegamos a consensos bien importantes. Sí, y más allá de las coyunturas y de las predicciones que se pueden hacer desde el punto de vista económico, de lo sustancial, ¿va a cambiar mucho la economía del país en un eventual futuro gobierno del Frente Amplio? No, claramente no. La política económica llevada adelante en los últimos 2 gobiernos del Frente Amplio que han permitido obtener resultados notables para la sociedad uruguaya. Si uno en diciembre del 2003, 10 años antes, hubiera dicho que 10 años después, en el 2013, Uruguay iba a estar teniendo el mayor ingreso per cápita de su historia, habiendo casi triplicado las exportaciones, habiendo reducido la pobreza del 35% al 13% y la indigencia del 6% al 0,5%, si uno hubiera dicho que íbamos a tener la tasa más baja en la historia del Uruguay en cuanto a desempleo, hubiera dicho que esto no era posible. 10 años después esto es exactamente lo que ha ocurrido y esto es gracias a un conjunto de cuestiones de contexto, pero sobre todo a cuestiones de políticas públicas diseñadas para que esto ocurriera y al esfuerzo de todos los uruguayos. Entonces, estas políticas públicas que han generado resultados radicalmente exitosos son las que se van a continuar empleando porque así claramente está establecido en el programa del Frente Amplio. Y usted, como un hombre que entiende mucho de economía, ¿cómo recibe de repente esta percepción que se tiene fundamentalmente de organismos internacionales, también por supuesto desde la oposición, de que se va desacelerando la economía del país? Leía en estos últimos días un informe de la CEPAL que hablaba de un pronóstico de 3,5% de crecimiento para el año que viene, cuando el equipo económico sigue firme en el 4%. Sí, en primer lugar, si nosotros miramos esa cifra y la contextualizamos,
cuando vemos que antes del 2003, en los últimos 50, 60 años de la historia económica de nuestro país, la tasa de crecimiento de nuestra economía en promedio era del 1%, yo firmaría abajo que por los próximos 10 años crezcamos todos los años entre el 3 y el 4, obviamente, porque eso redundará en una tasa de crecimiento históricamente elevada. Obviamente, cuando uno mira el contexto internacional, ve que no solo nuestro país está atenuando su crecimiento, no deja de crecer y está obteniendo tasas que continúan siendo de las más altas de la región, pero uno puede prever que el escenario internacional, con la crisis económica más importante de la historia contemporánea de los países centrales, obviamente va a continuar teniendo incidencia en la economía uruguaya, y lo cual hace que igualmente nuestro país crezca, aunque a tasas más moderadas, que reitero, igualmente casi cuadriplican esas tasas moderadas de futuro, la tasa promedio de los últimos 50 años del Uruguay. Ferreri, evidentemente que le entusiasma mucho hablar de economía, pero hoy lo invitamos para hablar de la DGI, de impuestos, de fiscalización, de todos esos temas. Me espero unos minutos nada más, hacemos una pequeña pausa y seguimos dialogando con el director general de rentas, el contador Pablo Ferreri. Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Para llevar a lo más alto el desarrollo de Canelones, promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de Ruta 5, Ruta 8, Rutas 101 y 102. Son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos. Así, potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos. Hacemos Canelones con toda la fuerza. Comuna Canaria. En Antel pensamos en vos. Por eso con Ticantel, comprar tus entradas es mucho más fácil. Podés hacerlo desde tu casa ingresando a ticantel.com.uy o por SMS desde tu celular, siempre con el respaldo de Antel. Retira tu entrada en los locales habilitados y disfruta del espectáculo. Informate más en antel.com.uy. En el mundo portuario, muchos hablan de inversiones. A nosotros solo nos importan los hechos. Por eso invertimos más de 200 millones de dólares para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región. Porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice, está en lo que se hace. Catunazzi Terminal TCP, construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030. terminaltcp.com.uy. Seguimos avanzando y comenzamos este segundo bloque en compañía del director general de rentas, el contador Pablo Ferreri. Hablamos bastante de política, de economía, vamos a hablar algo de impositiva. Y uno de los titulares que más ha sido frecuente en los últimos años es que crece la recaudación en la DGI. Eso se ha dado en el mes de octubre, creo que noviembre estaba para cerrar, no sé si ya tiene algún dato de último momento, pero también me gustaría que explicara qué significa cuando se dice crece la recaudación en impositiva. Sí, para contestar esa pregunta, Sergio, me gustaría, antes de entrar a las consideraciones coyunturales, hacer algún comentario de más largo plazo. En nuestro país, desde el año 2003 a la fecha, la recaudación ha crecido siempre por encima del crecimiento de la economía. Es decir, en el largo plazo lo lógico es que la recaudación acompañe el crecimiento de la economía. Pero nosotros ya llevamos 10 años de crecimiento de la recaudación por encima del crecimiento de la economía. Esto significa que esa diferencia a favor de la recaudación entre el crecimiento de la misma y de la economía sea una ganancia de eficiencia en la recaudación por parte de la DGI, lo cual implica que eso se puede lograr solamente con disminuciones importantes en lo que tiene que ver con la evasión y con la informalidad. Por poner un solo ejemplo numérico, en el caso del IVA, en el año 2003-2002, la tasa de evasión era superior al 40%.
Nosotros cerramos el año 2012 con una tasa de evasión del 13,4%, siendo ya el tercer año consecutivo que Uruguay tiene la tasa de evasión más baja de América Latina, lo cual es un orgullo para el país, pero además la disminución a menos de la tercera parte de la tasa de evasión es realmente un logro fundamental. Y eso significa fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, Sergio, significa más recursos para financiar políticas públicas. Uruguay pasó de tener un presupuesto, por ejemplo, para la educación del 3% de un PIB, que era la tercera parte del que es hoy, a tener 10 años después un 4,8% del PIB destinado a la educación, de un PIB que está en el entorno de los 50.000 millones de dólares. Obviamente, esta disponibilidad de recursos permite financiar políticas públicas, las cuales deben ser luego también analizadas en cuanto a su contracara, es decir, no solo a cómo se le destinan recursos públicos, sino a cómo estos son ejecutados. Me estoy refiriendo en particular a la calidad del gasto público y a la eficiencia y a la eficacia a la hora de implementar políticas públicas de excelencia para que los servicios para la ciudadanía sean en definitiva lo que ésta se merece. Pero claramente este aumento de la recaudación se traduce en mayores posibilidades de financiar políticas públicas. Y en segundo lugar, al ocurrir este aumento de la recaudación porque baja la evasión y la informalidad, significa que más uruguayos cumplen con su responsabilidad mediante el pago de impuestos. Es decir, en el año 2003, 4 de cada 10 no lo hacían, y hoy estamos llegando a que 1 de cada 10 no lo hace en promedio. Esto es una diferencia sustancial hacia cuestiones de equidad, hacia cuestiones en las cuales se refuerza la competencia leal y transparente, es decir, donde cada vez las ventajas sustentadas en la capacidad de evadir de impuestos tienen menor peso, van desapareciendo y hace en definitiva una sociedad más justa y equitativa, lo cual es algo bien importante cuando queremos que nuestra sociedad dé saltos de progreso hacia el futuro, ¿no? Yo creo que es bueno hablar de estas cosas porque también mucha gente puede pensar, quizás la DGI recauda más mes a mes porque hay más impuestos, porque el uruguayo paga más impuestos. ¿Cómo ha sido, si ponemos una gráfica, el aporte del ciudadano pagando sus impuestos en los últimos 5 años? Sí, cuando uno analiza la historia fiscal del Uruguay, pongamos de los últimos 40 años, tenemos dos fases bien diferenciadas. Una de las últimas reformas tributarias de envergadura en nuestro país ocurrió a principios de la década del 70, 71, 72, cuando se instaura el IVA, que actualmente continúa en vigencia. Y a partir de allí todos los cambios tributarios que fueron ocurriendo de manera espasmódica y parcial y en general inmersos dentro de políticas de ajuste fiscal. En el año 2007, 35 años después, ocurre por primera vez una nueva reforma integral del sistema tributario, donde no estuvo inmersa dentro de un ajuste fiscal. De hecho, el nuevo sistema tributario, nosotros, o la DGI en su momento hizo estudios durante el año 2007, 2008 y 2009 comparando lo que se recaudaba con el nuevo sistema tributario y lo que hubiera sido la recaudación con el viejo sistema, y siempre daba menor, es decir, hubiera recaudado más si hubiera mantenido el viejo sistema tributario, por lo tanto no fue un ajuste fiscal, pero permitió generar más simplicidad, mayor eficiencia, se eliminaron 14 impuestos en el año 2007 y se permitió también dotar de mayor progresividad al sistema, fundamentalmente a través de la inclusión del impuesto a la renta de las personas físicas. Este impuesto hoy representa aproximadamente el 11% de la recaudación total de la DGI. Esto ha hecho que los impuestos indirectos, que son aquellos más regresivos, más injustos, que afectan fundamentalmente a los sectores de menores ingresos, porque el peso está más enfocado hacia ellos, pasaron de ser el 75% a ser el 64% de la recaudación total, es decir, hubo una ganancia importante de los impuestos directos, que son aquellos que tienen mayor progresividad y que dotan de mayor equidad y justicia social a un sistema tributario. Esto nos ha permitido recaudar mejor, de manera más eficiente, con muchas menos distorsiones para los contribuyentes y a la vez recaudar más. Recaudar más en términos absolutos, pero no en términos de aumento de la presión fiscal. Eso también es importante decirlo. En Uruguay no ha habido un aumento de la presión fiscal producto del agregado de nuevos impuestos. Lo que sí ha habido es una disminución notoria de la evasión y lo que está ocurriendo es que más uruguayos cumplen
con sus obligaciones, con su responsabilidad social mediante el pago de impuestos. Esta tendencia de aumento de la recaudación, por suerte, en el año 2013 se viene dando también. Nosotros estamos cerrando los números de noviembre en estos días. Tuvimos un mes de noviembre realmente excepcional, con un crecimiento que va a estar en el orden o algo por encima del 10% de crecimiento con respecto al mismo mes del año 2012, esto medido en términos reales. Mejores cifras que octubre. Sí, descontando la inflación. Esta es una primicia para este sábado. Y la recaudación acumulada del año entre enero y noviembre del 2013 va a haber crecido en el entorno del 5% real comparado con el año anterior. Por lo tanto, un sistema tributario más eficiente y más justo que ha permitido reducir la evasión, aumentar las condiciones de equidad y también fomentar la inversión productiva y la generación de empleo. No es casualidad que bajo este nuevo sistema tributario estén ocurriendo en nuestro país año tras año récords de generación de inversiones tanto nacionales como extranjeras. En un país caracterizado por los bajos niveles de inversión, hemos alcanzado o vamos a estar alcanzando niveles de inversión en el entorno entre el 22 y 25% del PIB. No es casualidad que ocurra con este sistema tributario. Ferreri, si yo le digo que el IRPF es un impuesto a los sueldos, seguro que usted me va a decir que no. Pero me gustaría conocer los argumentos por lo cual este gobierno se defiende de esa acusación que se ha escuchado, me imagino que le habrá llegado a usted más de una vez. Sí, una acusación que humildemente y con todo respeto, Sergio, solamente se puede explicar por dos factores: o por la ignorancia de quien la emite o por la mala fe. Cabe recordar que hasta el año 2007, en el momento que entra en vigencia el nuevo sistema tributario, nuestro país sí tenía un impuesto a los sueldos. Y bien injusto que este era, porque tenía una tasa única y gravaba igual al que ganaba 10.000 pesos como al que ganaba 300.000. Recuerdo la última tasa era del 6%, parejita para todos. Hoy en día tenemos un impuesto a la renta de las personas físicas, donde se gravan todas las rentas. El IRP, el viejo impuesto a las retribuciones personales, gravaba los sueldos, pero por ejemplo no gravaba los rendimientos de capitales inmobiliarios, como los alquileres, o de los rendimientos de bienes muebles, como podían ser los intereses de depósitos bancarios. Vaya que era injusto, ¿no?, tener grabado los sueldos y no, por ejemplo, las rentas de alquileres. Hoy por hoy tenemos un impuesto a la renta de las personas físicas, con un sistema dual que grava con tasas progresivas a las rentas provenientes del trabajo, y por otro lado lo que son las rentas tanto de bienes inmuebles como de títulos o depósitos, intereses, etcétera. En ese sentido, cuando hablamos de la parte que grava a las rentas provenientes del trabajo, nosotros tenemos un esquema donde sobre lo que es el ingreso anual, por ejemplo, de un trabajador, existen varias deducciones. En primer lugar, y la más importante, es un mínimo no imponible. Mínimo no imponible que hace que, como no es un impuesto al trabajo, no lo paguen todos los trabajadores, sino que lo pagan menos del 30% de los trabajadores uruguayos. Si fuera un impuesto al trabajo, lo pagarían todos. En segundo lugar, más allá de esta deducción del mínimo no imponible, operan otras deducciones, como por ejemplo son las deducciones de los aportes a la seguridad social, o cuando tenemos hijos menores de 18 años a cargo, o, como se ha ido perfeccionando el sistema, la posibilidad de deducir por núcleo familiar, o la posibilidad de deducir lo que se paga por alquileres o por concepto de cuota hipotecaria. Cuando ocurren todas estas deducciones o todas estas minoraciones a lo que es el ingreso de un trabajador, obviamente no podemos hablar de un impuesto al trabajo. ¿Es posible mejorarlo? ¿Está previsto, usted que estuvo justamente hablando de la Comisión de Economía, el programa Futuro, ¿es posible mejorar? Toda obra humana es pasible de ser mejorada. Esta es una obra humana. Y el espíritu es de tener un sistema tributario con carácter evolutivo. Así está en los considerandos de la ley de reforma tributaria, y ese ha sido el espíritu y el accionar del Frente Amplio en estos años. Cabe recordar que luego de la puesta en vigencia de este impuesto el 1 de julio del 2007, ocurrieron varias
modificaciones siempre tendientes a mejorar el impuesto. Por ejemplo, la posibilidad de deducir por núcleo familiar, la elevación del mínimo no imponible, la posibilidad de deducir la cuota hipotecaria o la posibilidad de tener un crédito a cuenta por el pago de alquileres. En esa línea, sin dudas, se puede continuar trabajando y mejorando el impuesto. Ferreri, me están quedando pocos minutos y tengo 2 o 3 temas que quiero que, apelando al poder de síntesis, me pueda responder. ¿Qué siente cuando escucha por allí, sobre todo en el exterior, que Uruguay es un paraíso fiscal? Lo dijo Sarkozy hace un tiempo y algún consultor lo sigue repitiendo. Bueno, claramente cuando vamos a la definición técnica de paraíso fiscal, Uruguay no encuadra dentro de ella, eso es claro. También es claro el reconocimiento que se hace a nivel internacional a los esfuerzos en materia de transparencia fiscal que nuestro país viene realizando. A mí me ha tocado ser un beneficiado personal de ese reconocimiento. Yo vengo hace pocos días de estar en un seminario donde intervenían más de 90 países en materia fiscal, todos los organismos internacionales, y tuve el honor en representación de nuestro país de cerrar ese seminario de tributación, obviamente no porque nuestro país sea un paraíso fiscal, sino justamente en retribución al esfuerzo que Uruguay está haciendo. Otro tema que es más que propicio plantearlo en este momento, se viene el verano, ya es habitual la fiscalización, hay mega operativos que está llevando adelante la DGI también en Montevideo y en distintos barrios. ¿Cómo está preparada Impositiva para una nueva temporada? Sí, Sergio, eso está enmarcado dentro de nuestra política de fiscalización que entendemos colabora a continuar haciendo descender la tasa de evasión. En lo que tiene que ver con Montevideo, las últimas semanas hemos estado realizando diversos operativos que se suman a lo que viene siendo la nueva política de cruzamiento de datos, cada vez teniendo mayores actividades de inteligencia fiscal. Esto refirió a operativos geográficos. Inspeccionamos aproximadamente 450 comercios en la zona del Paso Molino y vamos a estar realizando de aquí a fin de año más operativos geográficos en otras zonas de la capital y también en algunos lugares del interior de la República, atendiendo a que en estas fechas hay una proliferación de comercio con características de mayor informalidad. Por ejemplo, además de operativos de fiscalización, hemos denominado agentes de retención a quienes importan fuegos artificiales, es decir, como es muy difícil controlar el final de la cadena, es decir, el puesto que vende en la calle, estamos generando retenciones de impuestos al principio de la cadena, en los importadores. Y también en lo que tiene que ver con la fiscalización de verano. Ya la próxima semana vamos a estar desembarcando en toda la zona balnearia y en otras zonas, como pueden ser las termas, Colonia, Rivera y otros lugares turísticos del país, para fomentar el combate a la evasión, la equidad tributaria, porque en estos casos además hay muchos comercios de temporada, los cuales luego desaparecen a veces sin pagar los tributos que corresponden. Por lo tanto, asegurar un marco de competencia legal y transparente para nosotros es fundamental. Ya se me terminó el tiempo. Me quedó la facturación electrónica, hay novedades importantes, 1000 empresas deberán presentarse en días, nada más, en cuestión de días. Bueno, en un plazo un poco mayor. Nosotros llevamos, primera cifra importante, ya se emitieron en Uruguay más de 100 millones de documentos electrónicos, lo cual habla a las claras del avance de este sistema. Nosotros hemos emitido resoluciones en estos días que van a obligar a 1000 empresas a subirse a este régimen de facturación digital a lo largo del año 2014. Eso sumado a todos los grandes contribuyentes que ya durante el 2013 y primeros meses del 2014 se estarán sumando a este régimen, van a hacer que a finales del año que viene, principios del 2015, aproximadamente entre el 40 y el 50% del monto total de dinero facturado en nuestro país sea facturado digitalmente. Esto es una ganancia en la eficiencia de los procesos y de los costos para las empresas muy importante, pero también en las posibilidades de control por parte de la DGI. Ferreri, me comprometo que este tema, que sé que usted le tiene mucho cariño, porque aparte surgió en su administración justamente la modernización, en el 2014 seguramente lo invito para comenzar hablando de este tema. Como no, será un placer como siempre. Muchísimas gracias y la invitación quedó allí sobre la mesa. Bueno, ya que es el cierre del programa, aprovecho para desearles a todos un muy buen fin de año y un mucho mejor 2014. Muchas gracias. A ustedes, unos minutos nada más, seguimos con Somos Uruguay TV, vamos a hablar del país productivo con algunos de los precandidatos. Ya volvemos.
Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Para llevar a lo más alto el desarrollo de Canelones, promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de Ruta 5, Ruta 8, Rutas 101 y 102. Son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos. Así, potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos. Hacemos Canelones con toda la fuerza. Comuna Canaria. En Antel pensamos en vos. Por eso con Ticantel, comprar tus entradas es mucho más fácil. Podés hacerlo desde tu casa ingresando a ticantel.com.uy o por SMS desde tu celular, siempre con el respaldo de Antel. Retira tu entrada en los locales habilitados y disfruta del espectáculo. Informate más en antel.com.uy. En el mundo portuario, muchos hablan de inversiones. A nosotros solo nos importan los hechos. Por eso invertimos más de 200 millones de dólares para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región. Porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice, está en lo que se hace. Catunazzi Terminal TCP, construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030. terminaltcp.com.uy. Comenzamos este tercer bloque y estamos ya prácticamente en las puertas de lo que va a ser un año electoral, el 2014, donde habrá elecciones nacionales. Allí muchos temas van a estar sobre la mesa y en plena campaña política. Hace pocos días se sancionó la ley que regula el mercado de la marihuana. Eso sin lugar a dudas va a ser un tema. También el tema del aborto, que fue legalizado, otro de los temas que va a estar sobre la mesa. Pero en el que van a coincidir absolutamente todos los candidatos va a ser en el Uruguay productivo, el país productivo. Sin duda que este gobierno ya lo ha hecho a lo largo de estos dos periodos, hablando y poniendo en primera línea lo que es el país productivo y las medidas y herramientas que se utilizan para justamente generar ese país productivo. Pero la oposición también tiene ideas y tiene algunas claves que vamos a escuchar en tres precandidatos: Pedro Bordaberry del Partido Colorado, Sergio Abreu del Partido Nacional y la precandidata del Frente Amplio, Constanza Moreira. Vemos el siguiente informe. Un país productivo requiere la atención en tres o cuatro puntos importantes. El primero es la productividad de la mano de obra, es decir, un país productivo necesita una mano de obra y una gestión de la organización del trabajo productiva. La productividad de la mano de obra tiene que ver con la educación, quiere decir que el país productivo requiere incrementar los niveles educativos de la población y en eso, a pesar de que el Uruguay y los últimos gobiernos han invertido bastante, hay que continuar invirtiendo y desarrollando alternativas, especialmente en la educación media y la educación media técnica. El segundo requerimiento del país productivo es la energía y la infraestructura. En energía hemos logrado diversificar bastante en nuestras fuentes de energía para abastecer al Uruguay, pero bueno, tenemos ya en el horizonte la regasificadora, la energía eólica, el petróleo, la exploración de petróleo, así que un país productivo es altamente demandante de energía y nosotros tenemos que ser más eficientes en la producción de energía e ir abatiendo los costos energéticos de la producción, que son a veces muy altos dependiendo de la temporada de lluvias y imponderables de ese tipo. Un país productivo es infraestructura, carreteras, todo lo que es las vías férreas y sobre todo ecuacionar o equilibrar a veces el costo que tiene la gran inversión extranjera, que es altamente demandante de infraestructura, con las posibilidades que tiene el Estado uruguayo de cobrar, digamos, lo que se rompe, como aquello de la caminería rural y los impuestos para atender la caminería rural. Así que el segundo punto del país productivo es la infraestructura y la energía. El tercer punto del país productivo es algo a lo que Curiel le llama siempre la atención, que es la llamada heterogeneidad estructural.
Nosotros tenemos que la mayoría de los uruguayos trabajan en pequeñas y medianas empresas. La gran empresa no es empresa que genere mucho empleo, pero es muy importante, y a veces las grandes empresas, las empresas transnacionales y exportadoras, son empresas que están a un nivel de productividad, de tecnología y de desarrollo de capacidades que es muy diferente a la pequeña empresa, donde la productividad es baja, donde la mano de obra a veces incluso en la pequeña empresa recuperada se autoexplota. Entonces el país productivo requiere superar la heterogeneidad estructural, y para eso el Estado tiene que intervenir decisivamente en la cadena entre la gran empresa transnacional y las pequeñas empresas o medianas empresas que muchas veces son proveedoras de las grandes empresas, y sobre todo fortalecer la economía social y el cooperativismo, que generan mucho empleo en el Uruguay. Y finalmente necesitamos un plan nacional de desarrollo, no para ahora, para el gobierno, sino sentar a nuestras mejores mentes y a las organizaciones sociales de trabajadores empresariales a elaborar un plan de desarrollo para este Uruguay que cambió, que se volvió agrícola en esta economía mundial. Yo creo que allí necesitamos volver al esquema de la vieja CIDE, de la vieja Comisión para el Desarrollo que funcionó en los años 60, y poner un montón de gente a trabajar, separarla de la gestión de la vida cotidiana, de la política cotidiana, y poner gente a trabajar para el Uruguay de los próximos 30, 40 años, porque bueno, el capitalismo se reestructura a sí mismo y nosotros tenemos que ponerle una dirección. Y son varias cosas que hay que encarar a la vez. La competitividad es uno, porque sin competitividad no hay sustentabilidad, no hay aparato productivo. Y eso depende de muchos factores, desde el valor de la moneda, desde todos esos factores que hacen la competitividad de un país, la innovación, la tecnología, la capacitación, la productividad, el acceso a los mercados. Es decir, son todos elementos que componen una posibilidad de un Uruguay realmente productivo. La infraestructura, es decir, sin infraestructura, sin productividad, sin innovación, sin capacidad tecnológica, sin acceso a mercados, un país del tamaño del Uruguay no tiene futuro, no tiene posibilidad de ser un país realmente productivo. No es una sola cosa, algunos dicen el combustible, otros dicen los mercados, otros dicen la infraestructura. Nosotros creemos que es un todo, que es el éxito de un país productivo está basado en factores multicausales y hay que ir por ahí. Si uno logra abaratar los ingresos de nuestra producción a otros mercados, y esos son tratados de libre comercio, baja de ingresos de aranceles, acuerdos multi o bilaterales, obviamente que está apoyando la colocación de la producción. Si uno capacita y accede a tecnología, está realmente tornándose más competitivo, y de esa forma un Uruguay productivo funciona mejor. Creo sí también que uno de nuestros factores de competitividad más grandes es contar con la materia prima. Y por ende siempre tenemos que seguir apostando a eso, a estar cerca de lo que producimos, con algunas contradicciones. Exportamos celulosa e importamos papel, y eso nos tiene que llamar la atención. Parecería ser más barato y mejor capacitar, estar en la tecnología, invertir en productividad, abrir mercados, sacar aranceles, hacer rentable una inversión para, a partir de eso, obviamente, esperar que las inversiones lleguen. El dinero es cobarde, bien cobarde, va donde le rinde más, y en la medida que le rinda más vamos a tener menor renuncia fiscal nosotros. Y quizás también llega el momento de hablar no solamente de exoneraciones impositivas a la inversión, sino de cuidar al que ya invirtió. Nuestra idea es darle competitividad y productividad al sistema. Productividad sobre el agregado del conocimiento y sobre todo imponer determinadas pautas para un país que el conocimiento lo permita ir más allá de sus fronteras internas. Es decir, productividad quiere decir tecnología, valor agregado, capacitación y sobre todo una visión gerencial por parte del sector productivo del país, sobre todo el pequeño y mediano empresario, que recién está tratando de pararse en el Uruguay. El segundo tema es la competitividad. Un país que tiene estas dificultades de costos internos muy altos,
Hay solo algunos sectores que puedan rescatarse en materia de exportación, que son los que tienen los productos de materias primas cuyos precios le permiten absorber los costos que tienen. Pero uno va al resto del sistema productivo, al industrial o incluso al propio arroz, donde ve que el costo de una hectárea es de $2.000 y el dólar que reciben por la exportación apenas les puede cubrir los costos o no les da la competitividad suficiente. Tenemos que bajar los costos de producción y sobre todo la presión tributaria. Acá el tema tributario se ha hecho como el gran instrumento para que los que trabajen financien a los que no trabajan o por lo menos aquellos que tienen una asistencia sin reciprocidad. Todo el sistema productivo tiene que estar mirado no solo en el mercado interno, sino en la calidad, en la continuidad de la producción, en el agregado del conocimiento y en el respaldo a la inversión. Ahora, el tema de la inversión tiene un gran signo de interrogación, porque todo lo que hoy recibimos de inversión extranjera es porque las tasas de interés internacionales están en cero. Cuando las tasas suban, va a haber distracción de esos capitales que se van a ir para otro lado. Nosotros vamos a tener que desarrollar un proyecto de país muy claro y sobre todo de conectividad física, es el otro tema. Nosotros tenemos 7.000 kilómetros de rutas nacionales, 70.000 de caminos vecinales, un estado deplorable. No tenemos ferrocarril, por decirlo así, tenemos los aviones en tierra, los trenes en la vía y los camiones en los pozos. Y un país que tiene que ser bisagra, y que tiene que ser parte de una conectividad física, está simplemente aislado por omisión del gobierno y por prepotencia de los gobiernos vecinos, en particular del gobierno argentino. Bueno, allí escuchábamos y veíamos la opinión de 3 de los precandidatos. Seguramente en el 2014 se va a ahondar sobre este tema, el Uruguay productivo, el país productivo. Ahora una recomendación que le hacemos. Si sos cliente de Antel, podés comprar tus entradas para espectáculos de forma práctica y sencilla. Entra en ticantel.com.uy o envía un SMS al 456. Elegí tu forma de pago y asegura tu lugar en el show Antel Avanzamos Juntos. Hacemos la última pausa, luego vamos a estar hablando con la gente de la Asociación Internacional de Profesionales de Aduana. La pausa y ya venimos para el tramo final de Somos Uruguay TV. Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay. Crece el comercio exterior. Crece el país. Para llevar a lo más alto el desarrollo de Canelones, promovemos la creación de parques industriales y polos tecnológicos en los corredores de Ruta 5, Ruta 8, Rutas 101 y 102. Son 164 nuevas empresas instaladas que ya generaron 30.000 empleos directos. Así, potenciamos la economía local y multiplicamos las oportunidades de todos los ciudadanos. Hacemos Canelones con toda la fuerza. Comuna Canaria. En Antel pensamos en vos. Por eso con Ticantel, comprar tus entradas es mucho más fácil. Podés hacerlo desde tu casa ingresando a ticantel.com.uy o por SMS desde tu celular, siempre con el respaldo de Antel. Retira tu entrada en los locales habilitados y disfruta del espectáculo. Informate más en antel.com.uy. En el mundo portuario, muchos hablan de inversiones. A nosotros solo nos importan los hechos. Por eso invertimos más de $200 millones para dotar al puerto de Montevideo de la mejor terminal especializada de contenedores de la región. Porque la diferencia entre palabras y hechos no está en lo que se dice, está en lo que se hace. Catunazzi Terminal TCP, construyendo con hechos el Uruguay Logístico 2030. terminaltcp.com.uy. Último tramo en este último programa del ciclo 2013 de Somos Uruguay TV. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Despachante de Aduanas, se hizo aquí en Montevideo, en la capital, una reunión en la cual se firmó el acta mediante la cual se formalizó
la nueva presidencia de ASAPRA. ¿Qué es ASAPRA? Es la Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las Américas. El nuevo presidente para el periodo 2013-2014 es el agente aduanero Alfonso Rojas, que nos visitó desde México, quien dio su visión sobre los desafíos para su gestión al frente de ASAPRA y sobre la realidad del sector a nivel regional. Pedro Castro, que es presidente de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, resaltó la importancia que tendrá el Código Aduanero, código que todavía permanece en el Parlamento, y también el posicionamiento de Uruguay en la materia. Vemos el informe. Uruguay, yo digo que es uno de los países que es el más aburrido, que no tiene mucho problema, porque tenemos la suerte de que soy un veterano y en 50 años no hubo un director de aduana como este, y coincide que también el puerto y la aduana trabajan conjuntamente, cosa que no se hizo nunca. Cada cual iba paralelo y nunca se encontraba. Por eso nosotros estamos bien. ¿Cuál es el rol que puede llegar a tener para ustedes la discusión ahora del nuevo código? El rol para nosotros es importante. Es el primer código aduanero del siglo XXI, primer punto. Segundo, se nos considera auxiliares de aduana, o sea, somos preceptivos, somos obligatorios. Nos da mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Pero bueno, el que quiere ser exclusivo tiene que ser responsable. ¿Les exige demasiadas obligaciones? Sí, pero son cumplibles todas. No es una cosa de locos, pero es muy bueno. ¿Y cómo queda Uruguay posicionado una vez que está aprobado el nuevo código en relación con otros países de la región? Y bueno, cada país toma la decisión que quiere. Uruguay, queda feo que lo diga, pero estamos bastante bien posicionados, yo diría que mejor que muchos grandes de América. Ya sea porque tenemos nuestra escuela que tiene nivel terciario, ya sea por el sistema informático de la aduana, por lo que ha logrado la aduana con respecto a su funcionamiento y al orden, ¿no? Hoy por hoy en el mundo el comercio exterior quizá es uno de los motores de las economías de cada país más pujantes. En la medida en que los tratados de libre comercio vamos integrando regiones. Y aquí tenemos aparte Mercosur y sabe también Alianza del Pacífico y algunos sí. Los tratados de libre comercio cada vez se van proliferando, cada vez hay más comercio y el tema de la globalización se vuelve un tema prioritario. Hoy por hoy puedes consumir un producto que tenga ingredientes de todos los continentes y eso se debe a que el comercio exterior ha evolucionado. Y el comercio exterior evoluciona de acuerdo a los pilares. Los pilares son las aduanas y las aduanas tienen que ser modernas y buscar que las aduanas sean ágiles y competitivas. Cuando un país tiene unas aduanas que demoran las mercancías, pues el país pierde competitividad. Y así como está uno de los grandes pilares que son las aduanas mismas, pues está uno de los actores que son los despachantes de aduanas. Es importante que los despachantes de aduanas, que son los que generan la información confiable, porque la verdad es que es una confianza que se delega a los despachantes de aduanas para efectos de hacer declaraciones confiables, ¿no? Y aportar en su expertise representando a la iniciativa privada para que el flujo de mercancías sea más ágil y seguro, ¿no? Entonces es muy importante el reto que ahora tenemos para seguir aportando para que ese comercio sea ágil y seguro. Y pareciera que se contrapone cuando hablan de agilidad es no revisar y perder controles, ¿no? Que habría en las aduanas y sería muy ágil, pero el gran reto es que sea ágil, pero sin perder controles, porque los países tienen que tener controles en las aduanas y tenemos que controlar la seguridad nacional, tenemos que controlar la salud de los ciudadanos, la flora y la fauna, la competencia
legal entre los mismos industriales. Entonces todo eso tenemos que colaborar para que los países luchen en competencias sanas y con un comercio seguro. ¿Cómo se observa la realidad de la aduana y de los despachantes uruguayos en ese sentido? La verdad es que muy bien, tenemos, de director de aduanas al vicepresidente de la Organización Mundial de Aduanas para toda la región de América. Entonces es un experto, conocedor y además entiende muy bien. Y por otro lado hay buena comunicación, porque la verdad es que esos directores de aduanas que no le abren la puerta a nadie, que no quieren hablar con los usuarios, lo único que hacen es no enterarse de los problemas o posibles sugerencias. El principal usuario de las aduanas son los despachantes de aduanas. Entonces esa comunicación tiene que fluir, y en el caso de Uruguay fluye muy bien la comunicación. Los despachantes de aduanas en Uruguay están muy bien representados a través de la DAU, y la DAU mantiene una gran relación con el director de aduanas, y eso es vital para que las aduanas cada vez estén mejor. En la región usted planteaba realidades diferentes de lo que es el bloque del Mercosur, más allá de que tenga sus diferencias internas, pero ¿cómo se observa en general? ¿Incide las diferencias que hay dentro de cada bloque en términos generales? Sí, lo que se ha visto es que vas haciendo aliados, y tus aliados primero son los cercanos. Nosotros allá en Norteamérica tenemos el Tratado de Libre Comercio, que es el que nos ha acercado con Estados Unidos, que a pesar de que México y Estados Unidos tiene una frontera muy grande, hay unas grandes diferencias, pero a raíz del Tratado de Libre Comercio, pues estamos integrados, y mejor ejemplo es la Comunidad Europea. La Comunidad Europea se ha fortalecido gracias a esa integración. Centroamérica, y aparte hay procedimientos uniformes. Entonces en las regiones, Centroamérica tiene el Cauca, entonces tiene procedimientos uniformes. Como ustedes dentro del Mercosur, pues la verdad es que procedimientos uniformes porque son realidades similares y son economías similares. Entonces si la mercancía que viene de Brasil y va para Argentina y pasa por territorio uruguayo, pues Uruguay por supuesto que tiene que opinar para efecto de tener procedimientos seguros porque son tránsitos en la región, además de dar preferencias a productos a través de estos tratados de libre comercio, pues a los productos de la región, ¿no? Llegas al aeropuerto y de repente ves una fila para los uruguayos, otra fila para los de Mercosur, ¿no? Y pues es importante hacer bloques comerciales. Aquel país que se quede aislado, sin hacer bloques comerciales y aliados comerciales, se va a ir quedando rezagado, ¿no? Y es lo que pasa con el mismo Cuba, ¿no? Que son países que se han quedado rezagados en su comercio exterior, porque vas a las aduanas de Cuba y la verdad están como hace muchos años estábamos nosotros, ¿no? Y estas alianzas comerciales con los bloques te van dando que vayas facilitando el comercio, porque te lo piden tus socios, y eso te lo da y tienes que hacerlo tú también. Entonces te va provocando y tú tienes que hacer que tu país sea muy competitivo y que los productos que vienen a tu país pues sean muy competitivos para efectos de que también los que van de tu país para otro país, ¿no? Entonces todo eso se va dando una sinergia muy interesante y es importante estar hoy por hoy abierto al mundo. Bueno, y finalmente estamos llegando a los últimos minutos de este último programa del ciclo 2013 de Somos Uruguay TV. A través de la pantalla de BTV hemos llegado a todos los rincones del país. También hemos tenido noticias que nos vieron en el exterior. Y a veces uno se pone a reflexionar, sobre todo en estas fechas, estamos muy cerca de las fiestas, como algunos proyectos que de repente a veces parecen lejanos, cuando se concretan, se llevan adelante y pasan tan rápido como fue este ciclo, que fue mucho más reducido de lo que vamos a tener seguramente para el año 2014. Por eso, en este cierre, quiero que me acompañe Mario Lev, el director de Somos Uruguay y quien fue el ideólogo de este programa, este humilde programa donde quisimos acercar a los empresarios, los directores de las empresas públicas, los ministros, con sus ideas, con sus proyectos, a la gente común. No solamente a los empresarios, sino también a usted que nos está mirando desde el living de su casa de repente no conoce mucho sobre algunos temas y pudimos contribuir
en algo, en poder explicarle un poquito más la actividad y lo que se hace en este país, en Uruguay, un país que sin lugar a dudas está en desarrollo. Mario, muchas gracias por acompañarme en este tramo final y en estos últimos minutos de algo que vos pensaste hace mucho tiempo y que finalmente se hizo realidad. Bueno, la verdad que para mí, pero fundamentalmente para el grupo que me acompaña, sin el cual sería imposible desarrollar un proyecto de este tipo, es un orgullo, es la satisfacción del deber cumplido de esta primera instancia, el poder finalizar este ciclo con invitados de lujo como tuvimos, pero fundamentalmente el haber recogido las opiniones de muchos empresarios y muchos políticos durante este corto ciclo, como tú decías, de inicio del programa Somos Uruguay TV, que también obviamente para nosotros es el primer puntapié inicial para lo que pretendemos que el año próximo sea un ciclo bastante más extenso y en el que podamos seguir mostrando todas las cosas buenas que se están haciendo en el Uruguay. Y lo recalco porque lo decimos siempre, en el Uruguay se están haciendo muchas cosas y muy buenas, y está bueno que los ciudadanos comunes lleguen a esas noticias a través, ojalá, de nosotros para ser el vehículo de que se pueda seguir trabajando en Uruguay sobre proyectos muy importantes como los que tenemos. Sin lugar a dudas que en estos minutos finales uno tiene que reconocer que este programa de televisión, un programa periodístico de perfil empresarial, pero que también muestra la actividad también en lo público, en lo estatal, que a veces es denostado y es muy criticado, pero que también hace muchas cosas como lo pudimos repasar a lo largo de estos 11 programas. Pero este proyecto y este programa se basó en primera instancia en una revista como es Somos Uruguay, una revista que se hace en forma muy profesional y desde hace muchos años, con una permanencia que no la tienen muchas publicaciones, como es la revista Somos Uruguay, y que tiene como editor a Claudio Trovo, un periodista de muchísimos años, de muchísima experiencia, que fue muy importante a la hora de generar este proyecto televisivo, Mario. Sí, yo creo que lo decíamos al inicio cuando tú me preguntabas, y bueno, ¿cómo un empresario que viene de otro palo, para utilizar tus propias palabras, se animó a meterse en un proyecto de estos? Y bueno, y uno evidentemente no sabe de todos los temas. Es más, yo siempre acuñé una frase que siempre repito y que realmente la siento de esa manera. Es que solo sé que no sé nada. Y para hacer proyectos de esta naturaleza uno tiene que rodearse de profesionales. Y la verdad es que encontramos en Claudio un profesional, en Antonio Oscuro un profesional y de muchos otros. No me quiero detener en más nombres porque la verdad es que me voy a olvidar de muchos sin duda. Pero recurrimos a profesionales para hacer una revista que, como tú bien decís, lleva muchos años, pero que quiero decirle a la teleaudiencia que el año que viene estaremos cumpliendo los 10 años de Somos Uruguay, lo cual hace que uno se sienta reconfortado del camino recorrido, pero que nos obliga a seguir haciendo cosas porque el hecho de tener esa permanencia y seguir juntando a gente, políticos, empresarios, como decíamos recién, en este vínculo que es vital para el relacionamiento y para el crecimiento de un país productivo, hizo que pensásemos en otros proyectos y que también los llevásemos adelante con la misma profesionalidad y que también nos dieron grandes satisfacciones. Y de ahí surge lo que seguramente tú me ibas a preguntar, pero mi ansiedad hace que lo diga con anterioridad, y es qué pensamos en nuestros desayunos útiles. Y también a la hora de pensar en esas cosas consultamos a todo el grupo que trabajó con nosotros desde el inicio. Y era también un gran desafío, y bueno, este ya fue el 4º año de los desayunos. Por suerte ese empresariado y el poder político nos acompañaron y fue un producto que también penetró mucho en la gente y que hizo que pudiese tener la continuidad que tuvo. Y bueno, y seguimos, porque nos gustó el desafío y seguimos respondiendo a las preguntas que tú nos quieras hacer. Mario, ya no nos queda más tiempo.
el agradecimiento por la confianza en lo personal, en lo profesional, pero también quiero agradecer en este momento, ya para cerrar, primero a todos los muchachos de aquí de BTV que nos recibieron de la mejor forma, que nos trataron muy bien desde lo humano, pero también desde lo profesional. También quiero agradecer a toda la gente que tiene que ver con el proyecto en sí, a Karen, a Maggie, a Mariana, a Tamara, a Natalia, también a Claudio Trobo, a Griselda Díaz, que fue la productora periodística en una primera instancia, y a Valeria Superchi, quien nos acompaña hasta este último programa y que seguramente la vamos a tener con nosotros en el 2014. Así que bueno, no me queda más que despedirnos, desearles un feliz final de año y un excelente comienzo para el 2014 y que nos encontremos nuevamente en esta pantalla, en la pantalla de BTV con Somos Uruguay TV. Bueno, Salud. Salud, Sergio. Auspició este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata, y Antel. Compra tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos.